Bienvenidos, bienvenidas al curso virtual Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, Instrumentos de Gestión para su funcionamiento y su actuación. Hoy en la unidad 3 vamos a abordar el tema Módulo de Gestión o Case Management aplicado al proceso civil. Mi nombre es Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, soy juez superior de la Corte de Puente Piedra Ventanilla y de esta manera daremos inicio a esta sesión. Quisiera comenzar con una frase importante que dice así: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Quisiera que veamos en esta frase el verbo medir no solamente desde su aspecto cualitativo, que implica ver de qué manera aplican los jueces la oralidad al proceso civil, sino también desde el punto de vista cuantitativo, cómo esta forma de trabajar repercute en la producción de los órganos jurisdiccionales civiles que aplican oralidad. Y esto, ojo, vale tanto para el juez que gestiona su despacho, como para el juez que vigila y supervisa a este juez civil. Estoy hablando, obviamente, de los jueces que prestan funciones en la Autoridad Nacional de Control y en sus distintas oficinas a nivel nacional. Para poder hablar del case management o gestión del caso aplicado al proceso civil, permítame en estos primeros minutos hacer una brevísima reseña acerca de cómo ha ido evolucionando la práctica, la aplicación del Código Procesal Civil en el proceso. Miren ustedes, el texto primigenio del Código Procesal Civil, como hasta ahora, prevé una audiencia única en el proceso civil. Esto se ha mantenido en esencia a lo largo de estos años. Las modificaciones sustanciales se han visualizado de mejor manera en las vías procedimentales del proceso de conocimiento y en el proceso abreviado. ¿Por qué? En estas vías procedimentales teníamos en un inicio lo que se llamaba la audiencia de conciliación, la audiencia de saneamiento, la audiencia de fijación de puntos controvertidos. Estos eran escenarios donde el juez tenía la oportunidad de tener enfrente suyo a las partes y con estas transitar por estas distintas etapas del proceso. Pero el tema es que, por una mala praxis, estas audiencias terminaron siendo meros formalismos, terminaron, si se quiere, en meros ritos que no aportaban nada sustancial al proceso. Por ejemplo, llegada el día de la audiencia de conciliación, generalmente al juez le bastaba con preguntar a las partes si había alguna suerte de conversación para llegar a algún acuerdo y ante la respuesta negativa de las partes pasábamos a la siguiente etapa. Otra etapa sustancial, importante, es la de fijación de puntos controvertidos. Allí, después de escuchar a las partes, los jueces terminábamos señalando puntos de vista demasiado genéricos, si se quiere. Por ejemplo, si la demanda, si el petitorio era de desalojo, el punto controvertido que se fijaba era determinar si procedía el desalojo. Si el petitorio era de indemnización, el punto controvertido terminaba siendo establecer si procede fijar la indemnización. Y esto que parece ser meramente decorativo no es así, porque al fijarse un punto controvertido tan genérico, la consecuencia inmediata era que terminaban admitiéndose todos los medios probatorios, y todos estos medios probatorios luego eran actuados, generándose dilación en el trámite del proceso. Lo más grave es que el juez recién se involucraba en el estudio del expediente al momento de sentenciar. Y recién caía en cuenta, por ejemplo, que habían pruebas que se habían actuado que eran innecesarias, irrelevantes o sobreabundantes. Entonces, en este escenario, al legislador no se le ocurrió mejor forma que hacer más, entre comillas, eficiente el proceso que desapareciendo estas audiencias. Entonces, con esto, el texto vigente
nos presenta un proceso eminentemente escritural, un proceso eminentemente escritural en el que la comunicación entre el juez y las partes se da a punta de escritos y resoluciones que se van intercambiando. ¿A qué nos ha llevado este estado de cosas? Yo quiero, como dicen, que una imagen vale más que 1000 palabras. En esta imagen y en esta otra que presento a su consideración, vean cómo refleja el estado actual o hasta hace poco cuál era el estado de los procesos. Estas son tomas que he obtenido de un documental muy conocido del diario El Comercio llamado Justicia de Papel. Es un registro audiovisual que refleja sin duda, de alguna manera, cómo ha sido el trámite de nuestros expedientes en materia civil, lo que obviamente se está mejorando gracias a dos cosas. Por un lado, la aplicación de la oralidad y por otro, la implementación del expediente judicial electrónico. Pero este era pues nuestro panorama. Por poner un ejemplo dramático, el caos, el desorden, la mala gestión de los papeles, de la documentación, llevó, por ejemplo, a un accidente lamentable, a un incidente lamentable en el año 2021. Esta toma corresponde a una noticia en la Corte de Huánuco, donde los anaqueles de los archivos de expedientes se desplomaron e inclusive esto costó la vida de un servidor judicial. Como comprenderán, estábamos en un estado de cosas que no podía seguir así. Es por eso que el Poder Judicial comienza a trabajar un plan piloto para la modernización de los despachos en materia civil, de la mano con el Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Y los invito a darle una mirada a las resoluciones 124 del 2018 y 213 del 2019 del Consejo Ejecutivo que dan forma a este plan piloto y que dan origen al trabajo de modernización de los despachos, dentro del cual ve la luz la aplicación de la oralidad. Entonces, en este cuadro que presento, podrán ver la oralidad viene dentro de lo que podríamos llamar un paquete. Va de la mano con la corporativización de los juzgados y el case management, que es el motivo de este vídeo. Hablemos rápidamente de la oralidad en este íter de explicar el origen de este concepto. Hablábamos de un proceso eminentemente escritural, donde la comunicación era una suerte de comunicación epistolar, pues, entre el juez y las partes, escrito, resolución. Esto va a cambiar y está cambiando desde el 2018 con la aplicación de la oralidad. Dice la doctrina que con la oralidad se potencian, se promueven, se fortalecen tres principios consecuencia, que son el de concentración, publicidad e inmediación. Inmediación, obviamente, ya no estamos hablando de un proceso escritural o eminentemente escritural, sino de un proceso donde nuevamente las partes pueden acceder al juez, en lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como la audiencia preliminar, que aplica a los procesos abreviados y de conocimiento. Destaco también en esta parte el principio de concentración. La praxis, o la vieja praxis si se quiere, era de alguna manera aprovechada por los abogados para presentar una serie de escritos que solo buscaban, en la mayoría de los casos, la dilación del proceso. Las partes sabían y saben que con devoluciones de cédula, pedidos de nulidad, etcétera, lo único que están buscando es que no se realice la audiencia y con esto, obviamente, que se dilate la expedición de la sentencia. Con la oralidad, en cambio, como veremos enseguida, y gracias a la gestión del caso, el case management, lo que va a buscar el juez es procurar prontamente la realización de las audiencias para en esas diligencias resolver cualquier incidente que las partes quieran promover a través de sus escritos. Dicho de otra manera, el mensaje al litigante es: usted puede seguir presentando sus escritos, pero todo va a ser concentrado en las audiencias. Siguiendo este íter, y ya que hemos entendido en brevísimo comentario
cómo viene a introducirse la oralidad en la práctica judicial, en el despacho civil, vemos ahora que esto no viene solo, sino que viene de la mano con la corporativización de los juzgados. ¿Por qué? Porque si lo que se quiere son jueces que se concentren en audiencias, donde obtengan información de calidad que luego les va a servir para sentenciar prontamente, entonces es necesario que este juez, de alguna manera, delegue muchas de sus funciones administrativas a la figura que ahora vamos a denominar el administrador del módulo. Lo que ven en pantalla son los reglamentos vigentes, aprobados por resoluciones 482 y 533 del 2023 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que son, respectivamente, el reglamento de funcionamiento y el protocolo de actuación del módulo civil corporativo de litigación oral. Ese va a ser nuestro marco legal para entender la corporativización. Quiero servirme de las siguientes imágenes para graficar a grandes rasgos cómo ha ido evolucionando los modelos de despacho en los procesos civiles. En este primer gráfico, o en esta primera imagen, intento describir lo que fue durante muchos años el viejo modelo, por llamarlo de alguna manera. Si ustedes ven en la parte superior, intento identificar aquí a 3 magistrados, cada uno con un color, y de la parte inferior, un grupo de personas con los colores que significa que cada grupo trabaja con ese juez. Es el modelo tradicional, si se quiere, en el cual los despachos eran una suerte de islas, cada uno en sus oficinas, eventualmente podían o no compartir una misma sede judicial, pero más allá de las paredes, más allá de la división física, lo sustancial aquí es que cada juez tenía su personal. Y subrayo esto del su como adjetivo posesivo porque esto es un poco lo que cuesta ahora entender con la corporativización. Bajo este modelo, el juez administra a su personal, repito, eventualmente pide el cambio de personal, eventualmente puede reasignar funciones dentro de su despacho, al especialista de trámite lo pasa a ser especialista de ejecución y viceversa. Es un juez inclusive que se encarga de la logística de su despacho. Es un juez que a través de oficios va requiriendo papel, tóner y todo lo que necesita para su gestión. Pero más allá del tema logístico o decorativo, hay algo más importante que cabe resaltar. Al ser una suerte de islas, como intento describir para fines didácticos, cada despacho tenía su propia forma de tramitar los procesos, su propia forma de interpretar las normas. Sin ir muy lejos, esto trae a colación lo que cuentan más de un abogado. Una demanda o varias demandas similares, donde lo único que cambia es el demandado, podía, bajo este modelo, una demanda llegar a cada despacho y en cada despacho obtener resultados distintos. Un juez podría declarar inadmisible la demanda, el otro eventualmente admitir y el otro declarar improcedente. O en el escenario de que se declare inadmisible la demanda, un juez declaraba la inadmisibilidad porque pedía eventualmente la papeleta original de habilitación del abogado. Al otro le bastaba la copia simple. Y como se irán dando cuenta, esto generaba obviamente iniquidad en el trato hacia el litigante. Vamos avanzando. Esta segunda imagen intenta reflejar lo que fue una apuesta por una corporativización, pero que quedó solo en eso, en un intento. Aquí nuevamente, en la parte superior, asumo con jueces, cada uno con un color distinto, y si se fijan en la parte inferior, tenemos ya un grupo de archivo, un pool de especialistas y un pool de asistentes. Pero si nos fijamos en los colores, veremos que cada uno está agrupado